Bien, entonces para lo que va a ser la resolución de ejercicios que tienen que ver con el teorema de Tales, vamos a utilizar precisamente lo que es una serie de fracciones. Voy a tomar el ejemplo número 1, aquí lo tengo, lo voy a copiar y lo voy a pasar a otra hoja, como si fuera una especie de libreta. Aquí está. Y ya habíamos dicho que lo que voy a hacer es que voy a hacer una serie de fracciones, o sea, en pocas palabras, como si fueran quebrados. Y vamos a ver qué vamos a hacer. Dice ejemplo 1, los lados del triángulo 1, ok, miden 10, 14 y 20 centímetros. Entonces, de esos lados los voy a poner arriba. Puede ser arriba, puede ser abajo, donde ustedes quieran. Un lado vale 10, otro vale 14 y otro vale 20. Esos, como aquí dice, son los lados del triángulo 1. Eso es lo que acabo de anotar. Dice, queremos calcular los lados de otro triángulo semejante a este. Si sabemos que su lado más grande, ok, ¿cuál es el lado más grande? Aquí miren, 10, 14, 20, este es el lado más grande y ese lado ahorita me va a decir cuánto va a medir. Mide 35, entonces abajo del lado más grande le voy a poner 35. A estos otros lugares les pueden poner L1, L2, o si no le quieren poner eso, pónganle una letra, por ejemplo, X y Y. Ahora, ya dijimos que para resolver estos problemas voy a usar una regla de 3 directa. Recordando las reglas de 3 directas, simplemente es una multiplicación cruzada. O sea, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a multiplicar lo que es 14 por 35, esa es una multiplicación cruzada porque está abajo la Y, y el número que no esté, ese lo pongo abajo. Entonces, arriba, acabo de decir que multiplico 14 por 35, que es la multiplicación cruzada, y abajo pongo el número este que me hace falta, que es el número 20. Ahora sí, si yo saco mi calculadora, voy a multiplicar 14 por 35 entre 20. Y me dice que el resultado es de 24.5, entonces pongo 24.5 y las unidades son centímetros. Ya tengo el lado Y. Quiero ahora el otro lado, que sería el X, pues lo único que hago otra vez, multiplico cruzada la cantidad que tengo arriba de la X, ese es el que voy a usar ahora. Entonces voy a poner algo semejante, pero en lugar de la Y... Sí, dime. En el resultado es 24, no 34. Ah, perdón, gracias. Vamos a sacar la calculadora. Sí, aquí está 24.5. Sí, muchas gracias. Entonces ahora vamos a hacer la multiplicación. En lugar de 14 va a ser 10 por 35 sobre 20. Entonces vamos a hacer esa operación ahora y vamos a ver cuánto nos da. Entonces borro todo, 10 por 35 entre 20. Y esto me da 17.5. Entonces aquí va a ser 17.5. Entonces ya tengo las tres medidas que son 35, 24.5 y 17.5. Voy a regresar a los apuntes para ver si estoy en lo correcto. Aquí están, miren, 35, 17.5 y 24.5. Quiere decir que estamos en lo correcto y sí funciona. ¿Esta es la única forma de hacerlo? No, hay otra forma. Ahorita se las explico. Yo puedo buscar un número por el cual yo multiplique las cantidades de arriba y me den las de abajo. Ese número, en pocas palabras, tomo el número que es el desconocido. Si se fijan, los números desconocidos están acá abajo. Entonces voy a tomar ese número que es el 35 y lo voy a dividir entre el otro número que está arriba de él, que sería entre 20. Esto me da 1.75. Esto lo voy a grabar. Ese 1.75, ese es un número que yo multiplicando el de arriba me va a dar el de abajo. Por ejemplo, ese por 10 y me va a dar 17.5. O sea, este número de aquí abajo es 17.5. Voy a volver a repetir el número de arriba, que es 14, por el número ese que teníamos por ahí, que es 1.75, y me da 24.5.
Y el último ya lo tengo, pero nada más para comprobar 20 por el número este que puse, por 1.75 me debe de dar el de abajo. Y sí me da el 35. ¿Queda claro? Entonces, puedo hacerlo de las dos formas. Puedo hacerlo con regla de 3 o puedo determinar ese número. Voy a regresar a los apuntes para que vean de qué se trata. Ejemplo número 2. Los lados del triángulo KLM miden 12, 10 y 8. Se quiere construir unos semejantes y la razón de semejanza. Eso es a lo que queremos llegar. Razón de semejanza es a lo que se le llama al número ese que acabo de utilizar y que me sirve para, si yo los multiplico, calcular los otros números. Entonces voy a copiar esto, lo pego por acá y otra vez voy a borrar estas partes para empezar a calcular cada uno de esos números. Borro estos y tomo los datos del problema original, que serían 12, 10 y 8. Y ya me dijeron que la razón de semejanza es 1/4. Quiere decir que voy a multiplicar todo eso por 1/4. Ya saben que 1/4 o 1 entre 4 es igual a 0.25. Esto lo pongo en mi memoria y lo multiplico por 12. Y me da que este primer número, o la primera medida de este triángulo va a ser 3. Ahora multiplico el 10 por el punto 25. Bueno, está demasiado fácil, pero por si las dudas. Ahí está. El resultado va a ser 2.5. Por último, multiplico el 8 por la razón de semejanza y me va a dar 2. Entonces, los números que ando buscando es 3, 2.5 y 2. Me regreso al cuadernillo. Y aquí están, miren, 3, 2.5 y 2. ¿Qué significa la letra U? Normalmente me tienen que decir cuáles son las unidades. Aquí arriba, en el problema de arriba, decía centímetros, pero si acá no dice nada, pues entonces le pongo la letra U, que significa unidades. Unidades de medida, por así decirlo, pero no sé qué sea. Entonces simplemente le pongo 3U, 2.5U o 2U. A eso es a lo que se refiere. Porque no me dieron la medida. Ahora, aquí dice, los triángulos, el ejemplo número 3, los triángulos A, B, C, E y luego el D, F, D, E, D y F son semejantes. Calcula el perímetro. Perímetro es la suma de los tres nuevos. Sí tenemos las siguientes medidas. Las voy a poner por aquí. Las voy a copiar. Y las voy a poner en el esquema este que tenemos. Voy a borrar este de aquí. Bien, las medidas 10, 8 y el último son 15. Entonces aquí lo único que tengo que pensar es el triángulo. Fíjense, AB es el primero, luego BC es el segundo y AC es la primera letra con la última. Y fíjense, ahora me voy a regresar al otro triángulo. Aquí me dicen el otro triángulo es DEF, pero me dicen EF. Quiere decir que no es el primero, sino es el segundo tramo. De hecho, si se fijan, aquí está establecida la relación. Aquí está, miren. El 9 va en donde va a ir el 8. Entonces, regresamos otra vez acá a lo que estamos haciendo. Voy a borrar eso. Recordando, este es el lado AB, luego el BC y luego el AC. Y si el otro triángulo es DEF, es DE, EF. Aquí va a ir el 9. Listo. Ahora, ¿cuál va a ser el número que va a ir aquí y cuál va a ser el número que va a ir aquí? Ya vimos que lo puedo hacer de dos formas. ¿Quieren hacerlo con un número directo? Lo podemos hacer, lo que le llamamos la razón. Divido 9 entre 8 y esto es igual a 1.125. Este número lo voy a grabar y voy a multiplicar el 10 por ese número. Por 10, y me da que es 11.25. ¿Cómo sé que estoy bien? Porque también el 8 debe de funcionar.
8 por la memoria que acabamos de usar y me da 9 y exactamente va 9. Y voy con el último, que sería 15 por la memoria y me da 16.875. Vamos a ver si es cierto. En la calculadora 16.875. Pero si se fijan, no me piden esto, me piden, regresamos. Calcula el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Simplemente la suma de sus lados. Y si se fijan, los lados que me salieron son iguales a este, 11.25 y 16.875. Me regreso al que hice. Y aquí está, 11.25 y 16.875. Pero me piden el perímetro. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la suma de los tres lados, 11.25 más 9 más 16.875. Te digo igual y este es el dato que me está pidiendo, que es 37.125. Me regreso acá para ver el resultado y ahí lo tengo, ¿de acuerdo? Básicamente es esto. No sé si hasta aquí tengan duda. Pregunta el muchacho. Bien. No tienen dudas. Ahora vamos a hacer este otro problema, que es el último ejercicio que tenemos de triángulos semejantes. Pero si se fijan, aquí no me piden los tres lados. Nada más voy a trabajar con dos, que es la altura, la sombra. Altura, sombra. Entonces, aquí me voy a regresar al esquema que estaba haciendo, pero otra vez, aquí no me hace falta ya todo eso. Nada más me hace falta, no tres, sino dos. No quiero que le estés agarrando cosas a mi papá. Ya apague su micrófono. Ahorita vuelvo a salir toda vez que ahí con ese martillo voy a hablar a mi papá. Bien. Vamos a tomar entonces lo que va a ser el problema. Aquí está, miren. Fíjense que la varilla dice que tiene 1.5 metros de altura y 0.8 de sombra. Entonces voy a anotar esos dos números acá. Aquí voy a poner lo de la varilla. Entonces será 1.5 la altura y aquí va a ir la sombra, que es 0.8. Ahora me voy a ir al diagrama que sigue y voy a ver el árbol. Vean que la altura no lo sé y la sombra es de 4. Entonces me voy a ir ahora aquí. La altura no lo sé, le voy a poner la H y la sombra es de 4 metros. Y a esto me refiero al árbol. Bien. Para resolverlo ya sabemos, multiplicamos cruzado y me va a dar el 1.5 por 4 entre 0.8. Entonces en la calculadora, 1.5 por 4 entre 0.8. Y me dice que el árbol mide 7.5 metros. Voy a irme al cuadernillo para ver si está correcto. Mírenlo, aquí está, 7.5 metros de altura. Con esto se terminan los ejercicios, perdón, los ejemplos, y nos vamos a ir ahora sí al cuadernillo para hacer lo que nos están pidiendo ahora a nosotros, que son los ejercicios. Okay, aquí está. Ejercicio, actividad de aprendizaje número 12. Ya no es un árbol, es una torre de una iglesia. Me dicen la sombra, ya no es una varilla, es una persona. Y aquí están los datos. Miren, la persona mide 1,80 y tiene una sombra de 30.3 metros. Y la sombra de la iglesia es de 2.5. Ustedes van a hacer aquí los cálculos. Los van a hacer, no quiero el puro resultado. Ha habido gente que hasta para copiar son flojos y nomás ponen el puro resultado copiado. Quiero las operaciones. Aquí dice cálculo algebraico. Y cuando ya tengan su respuesta, me van a decir cuál es la respuesta de esta. Obviamente es mucho más alto que la persona. Aquí este es otro triángulo. Vean que son 3 lados. Y fíjense que van a hacer otro triángulo
y dice que el lado mayor será de 9 centímetros. Entonces, ¿se acuerdan que hicimos 3 fracciones? Y arriba, abajo del número más grande, 25, 35, 38, el número más grande es 38. Abajo del 38 van a poner el 9 y van a repetir lo que acabo de hacer. Con eso van a hacer sus cálculos y me van a decir cuánto mide el triángulo. Aquí está 1, 2, 3 medidas. Y una de esas 3 medidas obviamente vale 9. Aquí este es parecido. Aquí este es un dibujo de lo que sería un techo para un granero. Y resulta que aquí son 18 centímetros, 18 y 25. Pero en la realidad el granero de veras va a medir la parte de la base, o sea, la de abajo va a medir 12. Quiere decir que ustedes van a poner una fracción de 25 entre 12 o 12 entre 25 y me van a decir cuánto va a medir en la realidad estos 18 centímetros. Por ahí me dicen que si tienen que transformar los centímetros a metros, si quieren los pueden transformar y si no, pueden hacer la regla de 3 y en la regla de 3 se eliminan y les quedan las unidades que son los metros. Hagan las operaciones aquí y aquí en la medida del techo o del agua del techo me van a poner la respuesta. Esta es la primera explicación que estamos dando y es la primera actividad en el aula que estamos haciendo. ¿Dudas hasta aquí, muchachos?